Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la mesa redonda de esta tarde. Antes de empezar formalmente unos recordatorios en relación con la organización del Congreso, al igual que ha sucedido esta mañana, las preguntas para los ponentes o para las ponentes en este caso se pueden ir realizando en los modelos, en el blog que disponen todos vosotros en las carpetas, que se las pasan a las azafatas, las pasan aquí a la moderación y después las iremos pasando a los distintos intervinientes. También me piden que les recuerde que en la documentación de las carpetas sobra un cuestionario de evaluación que ya pueden entregar a la organización, se les ruega que lo cumplimenten, y finalmente también que ya están disponibles los certificados de asistencia, que los pueden recoger tanto en el descanso como al final de la jornada. Bien, dicho esto, vamos a comenzar esta mesa redonda que versa sobre la intervención con adolescentes. En los últimos tiempos estamos asistiendo en todo el mundo occidental y en nuestras sociedades y también de manera significativa en nuestro país a crecientes fenómenos de conductas violentas, conductas de riesgo provocadas por y entre jóvenes y adolescentes. Nuestras sociedades, al tiempo que se han hecho más abiertas y liberales, se vuelven también cada vez más inseguras y arriesgadas. Los modelos educativos y relacionales, autoritarios, represivos, jerárquicos, han quebrado socialmente y su recambio, es decir, un nuevo modelo democrático, participativo e igualitario, no termina de imponerse del todo. Esta situación provoca, lógicamente y seguramente, disfunciones, tensiones, conflictos, riesgos para muchos ciudadanos y familias. Y en ese entorno social, nuestros adolescentes están en una situación especialmente vulnerable. La pérdida de autoridad, de límites estrictos, factores como la facilidad de acceso a todo tipo de bienes de consumo y de sustancias, nuevas tecnologías, la globalización, favorecen un escenario complicado, incierto y que, en ciertos casos, sin los contrapesos necesarios, puede llevar a conductas agresivas o al consumo de drogas, alcohol u otras sustancias nocivas para la salud. La prevención y la intervención con los adolescentes presenta características peculiares que vamos a analizar en esta mesa redonda. Vamos a escuchar diversos modelos y experiencias que seguramente nos van a ilustrar en cómo pueden redefinirse las estrategias para atender a este sector social clave para el futuro de nuestra sociedad. Para ello, contamos con 4 psicólogas, curiosamente, todas tienen la misma formación de base. Enriqueta Montejo García, que es psicóloga y pertenece a la Fundación Gizakia, confederada con el Proyecto Hombre. Yolanda Troyano, que es profesora también de Psicología de la Universidad de Sevilla. Encarnación Aguilar, que trabaja en la Diputación de Sevilla como asesora técnica ejecutiva en el Centro Provincial de Drogodependencias, e Inés de Sola Jiménez, psicóloga también técnico del Plan Municipal de Drogodependencias del Ayuntamiento de Sevilla. No les voy a robar más tiempo, vamos a dar ya paso a la primera intervención. Enriqueta Montejo, que nos va a hablar del programa preventivo Irusta para adolescentes con conductas de riesgo y sus familias. Como decía, Enriqueta Montejo es licenciada en Psicología con la especialidad clínica y psicoterapeuta familiar. Ha trabajado desde 1990 en distintos dispositivos de programas de rehabilitación para drogodependientes dentro del Proyecto Hombre Vizcaya, siendo anteriormente responsable de una comunidad diurna para jóvenes consumidores desde el año 94 al 97. Desde el 98 trabaja en este programa Irusta, donde ha sido coordinadora del equipo terapéutico y además en estos momentos es responsable del área de prevención de la Fundación Gizakia. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, esta mesa debe parecer el ejemplo de la feminización de la que hablaba Xavier Urra esta mañana de la intervención social. Bueno, lo que voy a presentaros a vosotros es la experiencia de trabajo de 10 años
de un programa promovido desde el tercer sector. Este programa es un programa de prevención y tratamiento para adolescentes y sus familias. Primero voy a hacer un poco de historia sobre su origen, después hablaré de los principios sobre los que se asienta esta intervención. Expondré también la metodología de trabajo y, si puedo, describiré algunas características para que podáis ver cuál es el perfil de los usuarios que atendemos. Bueno, este programa está promovido por la Fundación Gizakia. Esta es la misma fundación que promueve Proyecto Hombre. Proyecto Hombre, hablando de 20 años de historia, como hablábamos esta mañana, surge en Bilbao hace 20 años, promovido por la diócesis, y su campo de intervención es desde la perspectiva educativo-terapéutica en las toxicomanías. Posteriormente, cuando se constituye la fundación, además de seguir apoyando a Proyecto Hombre, decide implementar otros programas en los que contempla la prevención de las toxicomanías. En Proyecto Hombre, que en estos tiempos ha sido un referente social en Bilbao, se fue recogiendo una demanda que surgió y se fue sosteniendo desde el 94 más o menos, que consistía en padres y madres de adolescentes y personas jóvenes que acudían a este programa pidiendo información y apoyo sobre cómo hacer frente a los inicios de consumos y otras conductas de riesgo de estas personas jóvenes. Se recogió esta demanda, se siguió y, apoyada también por otros cambios, como fueron el perfil de los consumidores, las nuevas sustancias y otras orientaciones profesionales, decidimos finalmente crear este programa con una metodología diferente de la de Proyecto Hombre, porque a lo que respondíamos era otro tipo de demanda y a otro tipo de perfil. Entonces, es un programa que, como veis ahí, interviene en niveles de prevención tanto universal como selectiva e indicada, y está atendido por un equipo multidisciplinar con figuras diversas, como puede ser educador social, médico y psicólogos de distintos perfiles, sistémicos o dinámicos también. La población a la que se dirige el programa son jóvenes de ambos sexos, de 14 a 21 años, con comportamientos de riesgo, padres, familiares o responsables de adolescentes que demandan ayuda o orientación, centros, instituciones y asociaciones que trabajan con colectivos adolescentes, educadores de ocio, de tiempo libre. Este programa, en el año 2004, fue evaluado por el GIF, que es coordinado por Domingo Comas, y que nos definió como un programa diseñado en función de una necesidad detectada y cuyo diseño da una respuesta clara y coherente. Es decir, que no es un programa que surge desde la teoría ni para unas líneas institucionales, sino para una demanda social. Además de este programa, la Fundación Gizakia, a lo largo del tiempo, ha desarrollado otra serie de programas en distintas facetas de intervención, y el de prevención es este concreto, además de otro programa de atención telefónica. Bueno, quería describiros no solamente lo que hacemos, sino en qué se basa lo que hacemos. Para ello me parece importante empezar por definir qué es comportamiento de riesgo para nosotros. Entonces, porque vamos a hacer un programa que va a atender adolescentes que tienen conductas y conductas que entendemos de riesgo, es decir, que mantenidas, repetidas, tienen una potencial influencia negativa en la maduración e integración del joven, y estas conductas son variadas. Pueden ser conductas adictivas, pueden ser inicios de delito, puede ser abandono, absentismo escolar, pueden ser problemas de otro tipo. Lo que quiero decir es que el consumo será una más de estas conductas de riesgo.
lo que vamos a tratar es de hacer nuestra intervención desde un marco amplio, con un concepto de prevención amplio, huyendo un poco de situarnos como un programa que trabaja solamente aspectos de droga u otro tipo de aspectos de delincuencia, de absentismo, etcétera, sino sobre todo un programa que interviene con adolescentes. Para apoyar un poco lo que nuestra definición o la definición a la que nos adscribimos de comportamiento de riesgo, cito aquí a Lisardo Becoña y a Loeber, porque veremos que las conductas de riesgo casi siempre se solapan y se interrelacionan unas con otras. No es solo que se consuma, sino que muchas veces se consume, se tiene problemas en la escuela, hay conflictos en casa, hay problemas emocionales detrás. Muchas veces es así. Y se van situando las situaciones por capas unas sobre otras sin que las cosas se resuelvan, sino que se van liando y empeorando. Bueno. Intentamos tener una intervención flexible y dinámica siempre en clave adolescente. Quiero insistir en esto. Vamos a tener muy en cuenta el marco evolutivo, cuál es la realidad emocional y social de las personas jóvenes que atendemos. Tenemos adolescentes que son, sobre todo, adolescentes y que además tienen conductas. Vamos, por tanto, a la hora de intervenir, a tener en cuenta esto. Trataremos de intervenir sobre las conductas, pero, como decía Xabier Urra esta mañana, los adolescentes se comunican sobre todo a través de sus conductas. No solo lo que hacen, sino lo que dicen con ellas. Nos hablan también de su esperanza y también de sus temores. Y a la hora de intervenir con ellos, no solo debemos responder a la conducta desde nuestro punto de vista, sino recoger también esta otra parte de la comunicación. Así tendremos que valorar en su globalidad con la situación del joven y tener una perspectiva integral e integradora de las situaciones que presente, para que podamos ver si estamos hablando de una situación que se presenta en el aquí y ahora, si estamos viendo conflictos atrasados de etapas anteriores que dificultan el avance en esta, o incluso si está cristalizando una situación más definitoria. Es decir, vamos a tratar de ayudar a los adolescentes con conductas a que pasen a la palabra. Mantenemos un concepto amplio de prevención, no queriendo acotarla en términos estigmatizantes, y huimos, por tanto, de expresiones como prevención en drogodependencias o en comisión de delitos o en salud mental, aunque intervenimos en todos y cada uno de estos niveles desde la perspectiva de la prevención. Mantenemos un arco de atención que nos permite ir de menos a más desde lo psicoeducativo a lo terapéutico, pasando por lo familiar, lo social. Intervenimos con la familia. Esto para nosotros es muy importante. No solo intervenimos con la familia, sino que a veces solo con la familia, porque pensamos que el marco familiar es el marco que va a permitir la contención necesaria para que el adolescente pueda hacer su itinerario de maduración y crecimiento. Independientemente de la forma que adopte una familia nuclear, monoparental, extensa, reconstituida, homoparental, etcétera, todas las familias deberían poder atender a las necesidades personales de sus miembros y prepararles para enfrentar a los cambios madurativos que van a tener que resolver. No solo intervenimos con la familia, con los padres, sobre todo, sino que a veces intervenimos solo con los padres. Nos referimos a aquellas situaciones en las que los padres tienen los recursos suficientes para manejar la situación o la conducta de riesgo del hijo, por ejemplo, en los inicios de consumo, y pueden ayudar a afrontarla siempre que podamos ayudar a trabajar con ellos la angustia o la ansiedad que les presente esta situación. Pero también nos referimos a aquellas situaciones en que los padres carecen de estos recursos. Sin embargo, atenderles a ellos y poder trabajar con ellos en sus propias dificultades puede permitir al joven en situación de riesgo acceder al servicio que precisa para su propia ayuda. Además de con los padres, vamos a trabajar también con tutores, educadores y, por ejemplo, con los educadores de los menores tutelados por servicios sociales de protección y también con los educadores de las medidas judiciales de medio abierto con los que vamos a colaborar. Y, en general,
recurrimos y colaboramos con los adultos referentes que tengan un papel en este devenir adolescente, en cualquiera de los ámbitos, que sean de formación o de tiempo libre. Tutores de centros educativos, educadores de calle, monitores de tiempo libre. Se trata de apoyar al entorno en que se desarrolla el crecimiento adolescente para que sean los más cercanos al joven quienes movilicen sus propios recursos. Apostamos por el trabajo en red. Nuestra intervención es flexible para incorporar o remitir a los recursos necesarios para cada caso, desde profesores hasta psiquiatras de los centros de salud mental. Y también por esto participamos y generamos acciones de formación y contraste con otros profesionales en relación con los adolescentes desde el ámbito educativo o de los servicios sociales. Y como he dicho antes, nosotros mismos somos un equipo multidisciplinar que incorpora figuras diversas. Con la familia pretendemos abordar las crisis derivadas de las dificultades emocionales y educativas desde la función parental y favorecer el proceso del crecimiento de la joven desde un contexto de apoyo y comprensión. Yo lo señalo especialmente. Bien. Estos serían los principios sobre lo que se asienta nuestra intervención y esta sería la metodología de esta intervención. Bien. Como veis, la demanda viene normalmente a nuestro servicio desde los padres o los adultos preocupados. Recogemos la demanda, si se adecua a lo que nosotros podemos ofertar, entramos en un proceso de valoración. A partir de esta valoración, donde vamos a explorar diversas áreas, no solo, por ejemplo, en este caso sería el consumo, aunque este fuese el motivo por el que se nos demanda intervención, sino cómo está el ámbito relacional, cómo está el ámbito escolar, cómo está el ámbito de la salud, cómo están las relaciones sociales generales y, si fuese necesaria, incluso la exploración psicopatológica. Si es necesaria la intervención y nuestro servicio parece adecuado para ello también a las personas que nos la solicitan, la intervención va a ser con sesiones individuales y también con sesiones grupales. Trabajamos mucho con el grupo, tanto para con la familia como para con los jóvenes. Tipos de grupos que tenemos. Los jóvenes se incorporan a un grupo permanente semiabierto de adolescentes que tenemos, al que van según el momento de proceso en que se encuentren. Este grupo puede ser la indicación de la intervención que se haga tras la valoración, o también puede ser un grupo que utilicemos la mayoría de las veces como final de proceso para ver cómo han cristalizado las cosas que se han trabajado a nivel individual. Es un grupo estable y junto a este grupo también tenemos una serie de talleres más puntuales que están preparados para ser utilizados cuando exista esa necesidad del grupo de jóvenes presente, por ejemplo, los más jóvenes, o cuando hay que afianzar algunos aspectos como pueden ser el ocio, las habilidades sociales o la información y el trabajo sobre el consumo porque este es muy compulsivo, etcétera. Como veis, va a ser una intervención que, aunque está bien detallada, va a tener recorridos diferentes según el individuo, la persona con la que trabajemos. A la familia también le ofrecemos bien el trabajo en sesiones individual o bien el trabajo en sesiones grupales y la escuela de padres o la escuela de padres. El grupo familiar es un grupo que permite a los padres encontrarse con otros padres con los que por fin pueden hablar sin miedo y sin sentirse avergonzados, desdramatizar, aprender de otras experiencias, hacer un aprendizaje incluso instrumental y también poner un poco, repasar cómo son las relaciones con sus hijos. Y luego tenemos una escuela de padres que tiene un carácter más pedagógico. Como os decía, nuestro programa es un programa ambulatorio y el contenido del tratamiento va desde lo psicoeducativo a lo psicoterapéutico. Bien, ahora voy a mostraros algunas de las características del volumen de trabajo que tenemos. Por ejemplo, en el año 2005 el motivo de consulta
sigue siendo mayoritariamente para nosotros en un 45% el consumo. Esta es la preocupación que traen los padres o algunas personas jóvenes por sí mismas. Ha bajado mucho desde que empezamos, porque cuando empezamos, por simpatía con Proyecto Hombre, la gente esperaba el mismo tipo de método y el mismo tipo de intervención, una intervención solo sobre aspectos de drogas. Pero, como veis, van tomando cuerpo otro tipo de demandas, como son el conflicto familiar o como son la falta de rendimiento o el comportamiento agresivo. Sobre todo, el conflicto familiar y el comportamiento agresivo van tomando cuerpo para nosotros como demanda desde los padres que recibimos. Sabéis muy bien que estos comportamientos pueden estar también imbrincados con el consumo. Este es un poco el diagnóstico que nosotros hacemos de los jóvenes atendidos, un diagnóstico desde lo psicológico y desde otro tipo. Es decir, el consumo está presente, pero además vemos que tenemos desde jóvenes con trastornos del comportamiento, de las emociones, del humor, con crisis de adolescencia y con trastornos de personalidad, que van a ser quizás los más compulsivos. Entonces, trabajamos con gente, desde con inicios de consumo, donde concitar a los padres y trabajar con ellos se va a terminar en intervención, porque ellos van a manejarla, hasta con jóvenes a los que va a haber que trabajar fortaleciendo la red, fortaleciendo los adultos referentes que hayan en su vida, los procesos de intervención que estén junto con el nuestro en marcha y que probablemente necesiten el grupo, lo individual u otros tipos de intervenciones. Bueno. Un dato que me parece interesante compartir es que los jóvenes que tenemos han tenido consultas previas en un 53,85%. Estas consultas previas habían sido en centros de salud mental o en gabinetes privados, psicólogos o psiquiatras, o había habido, y lo señalo porque tiene mucho que ver con lo que hablamos, urgencias de psiquiatría. El sexo y la edad de los adolescentes son sobre todo chicos. La edad media es de 16,2. Os he dicho que están entre los 14 y los 21, que es cuando damos por finalizado el proceso. Si acuden personas de 13 años que nosotros vemos que están en la adolescencia, también valoramos la intervención bien con ellos, bien con los padres, dependiendo de la situación que presenten. Y digo personas que vemos que están en la adolescencia porque no es lo mismo ser adolescente que hacer adolescentadas. Y a veces tenemos pequeños imitadores. La ocupación de los jóvenes, fundamentalmente y en consonancia con la edad que tienen, es la de estudiantes. Estudiantes quiere decir que están en la ESO, que están en la compensatoria, que están en el PRECIP, que están en diversificación curricular. Aquí los vemos un poquito más destacados. También tenemos algunos del bachillerato y de la universidad, pero el grueso está hacia atrás. Bien, otro dato también que me parece interesante compartir es los antecedentes de problemáticas de salud mental y o consumos que se dan en los padres o familiares de las personas que atendemos, que son hasta un 26%, donde está sobre todo abuso de alcohol y otras drogas y trastornos depresivos o de ansiedad fundamentalmente. Cuando hemos hecho esto con una perspectiva más transgeneracional, el porcentaje aumentaba hasta un 40%. Esto es cuando podíamos rastrear antecedentes en los abuelos, en los tíos. Bien, de los jóvenes que atendimos en el 2005, el 22,5% no presentaban consumos. El resto sí. El 91% consume regularmente cannabis, el 16,6% presenta consumos de cocaína y el 12,5% otros estimulantes. Lo que nosotros hemos observado es que la experimentación con psicoestimulantes nos parece que en el tiempo empieza a estar presente en personas más jóvenes. Y bueno, el consumo regular de cannabis, pues en los jóvenes que nosotros atendemos, en la población con la que trabajamos, como veis, es muy alto. Bueno,
En cuanto a la prevención universal y selectiva, en otro orden de cosas, como veis, trabajamos en el medio escolar, con asesoramiento y cooperación en los centros escolares, en los planes de formación del profesorado, talleres con padres, madres y alumnos y talleres con alumnos de secundaria, siempre en el marco de lo que es el adolescente, de su contexto, de su situación emocional y de sus conductas leídas en este contexto. Y en el medio comunitario trabajamos con entidades locales y participamos en planes de formación de mediadores sociales. Para terminar, me gustaría compartir con vosotros algunas inquietudes. A nosotros nos preocupa mucho la definición del espacio sociosanitario, que sería el espacio que le corresponde a un proyecto como el nuestro, pero que nos empieza a parecer un espacio utópico como aquel en el que el Quijote se batía con los molinos de viento. Por socio y por sanitario es un espacio en el que es difícil encontrar aquello que María Jesús Malovén señalaba esta mañana como fundamental y necesario, que es la colaboración. Es un espacio que, como la arena, se deshace entre las manos. Y lo mismo nos parece que sucede con la prevención indicada, siendo algo generalmente valorado a la hora de hablar del apoyo institucional. Siempre nos encontramos con el peloteo político, que si es municipal, que si es diputación, que si es no sé qué, en vez de volver a lo mismo que decía Malovén, a una situación de sinergia para poder dar respuesta a todo esto. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Enriqueta. De un programa preventivo vamos a pasar ahora a otra experiencia, a Yolanda Troyano, que es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla y es responsable, de alguna manera, del programa Atlántida para la gestión de conflictos escuela, familia, municipio. Tienes la palabra. Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación por parte de la organización que hemos tenido de participar en estas jornadas, ¿no? También señalar que la vinculación que me une quizás sea debida o sea doble. Por un lado, como parte como profesora de la Facultad de Psicología, del Departamento de Psicología Social, y que imparto junto con otros compañeros, Miguel Ángel Garrido y Reyes Bueno, lo que es la asignatura de Fundamentos Psicosociales de Prevención de Drogodependencia, en quinto de Psicología. Para nosotros es una asignatura especialmente relevante y que nos llena de satisfacción por el momento que tenemos de compartir todo lo que son los futuros profesionales que se van a dedicar, muchos de ellos, al tema de prevención de drogodependencia, irles haciendo partícipe de lo que es la elaboración de los proyectos de prevención, ¿no? Desde marcos teóricos, de irlos conociendo, de lo que es plantear cronogramas, objetivos, metodología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quizás es una vertiente muy, muy rica, ¿no? Y que nos hace enriquecernos también a nosotros. Y por otro lado, quería señalar también la pertenencia a lo que es el proyecto Atlántida. Supongo que algunos de vosotros lo habéis oído hablar ya de él y desde aquí pues soy coordinadora junto a mi compañero también José Luis Carrasco de lo que es la Comisión de Convivencia y Gestión de Conflictos. Atlántida es un proyecto mucho más, ya lo veremos ahora más adelante, pero es un proyecto mucho más grande, podríamos decir, y lo hemos ido organizando o estructurando en distintas localidades. Y en concreto, yo formo parte de lo que es el proyecto Atlántida aquí en Sevilla, que coordina el profesor de Pedagogía Juan Ignacio López Ruiz. Y como coordinador general, pues aparece Florencio. Entonces, pues, eso es un poco la idea que queremos o que quiero plantearos, lo que es sobre todo la participación dentro del proyecto Atlántida, es decir, presentar lo que es el proyecto, en concreto lo que hacemos, sobre todo la parte que me corresponde a mí de coordinación,
de conflicto y de convivencia, y más que nada también pues la línea o lo que estamos ahora mismo en proyecto y lo que en un futuro relativamente próximo intentamos desarrollar desde aquí, desde Sevilla. Lo que es Atlántida, tenéis en principio, y voy a intentar ser muy breve, tenéis aquí, bueno, pues cómo se constituyó, es decir, en 1996 empieza a surgir el grupo a nivel estatal, son unos 17, en principio 17 miembros, que tienen pequeñas inquietudes, pequeñas reflexiones que se van planteando todo lo que es el tema de educación, cómo se va desarrollando, qué innovaciones se pueden ir realizando que puedan enriquecer todo lo que es el contexto educativo. Y a partir de ahí, pues a partir del 96 para acá, pues se ha ido extendiendo, se ha ido incorporando distintos miembros de distintas facultades, de distintos centros, de distintas entidades, que ya ahora nos encontramos en varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, pues Madrid, Murcia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues cada uno de estos seminarios en las comunidades autónomas se van constituyendo, para hacerlo mucho más operativo, en grupos de trabajo. Vamos intentando buscar lo que son equipos más multidisciplinares. En principio, pues se trabajaba mucho desde la pedagogía, pero poco a poco, bueno, pues nos hemos ido incorporando distintos profesionales, ¿no? Sobre todo viendo la complejidad que tiene todo lo que es el tema, pues educativo en concreto, y todo lo que abarca, todos los componentes que van a estar implicados, consideramos que es básico el desarrollo de distintos profesionales que puedan, cada uno desde su parcela, desde su área de conocimiento, ir dando distintos enfoques, ¿no? Entonces, pues evidentemente así que se van formando distintos comités, distintos grupos de trabajo que vamos intentando mostrar, en principio, pues opiniones, sugerencias o aportaciones. Y, por supuesto, también contamos con un equipo de colaboradores, personas a las cuales puntualmente podemos ir llamando, contactando con ellas, para que también nos puedan asesorar o dar o transmitir otro tipo de información. Quizás lo más llamativo que nos gustaría también resaltar es que nos movemos dentro de un modelo teórico que viene avalado pues por años de experiencia y por compañeros que van trabajando mucho en esta línea. Por otro lado, también incluimos todo lo que es un modelo de procesos para ir trabajando ya con los pies más en el suelo, y lo que sí quizás destacaría muchísimo más y que es vital para nosotros son lo que son los centros y las escuelas, es decir, todo tipo de centros, de infantil, primaria, secundaria, que participan directamente con nosotros y desde luego es el motor de cambio de cara a lo que es el proyecto. Como os estaba comentando, pues pensamos que realmente lo que es el proyecto Atlántida, quizás nos podíamos hacer una pregunta, ¿no? El plantearnos qué sociedad y qué educación en estos momentos de inicios del siglo XXI tenemos o queremos tener de cara a un futuro, ¿no? Fijaros que también desde aquí, desde el proyecto Atlántida, están colaborando, como casi que señalaba al principio, pues desde el Ministerio de Educación y Ciencia hasta distintas consejerías de educación, distintas comunidades autónomas, todo lo que son los centros, todo lo que son las asociaciones de madres y padres o de padres de familia, como queramos llamarlas, los CEP, es decir, hay distintos, el proyecto Atlántida, es decir, ha ido concretando, ha ido abriendo a distintos centros, colectivos, instituciones, todo lo que en principio es su marco teórico y su modelo de proceso para intentar ir dando desde el más humilde que podemos hacer, pero sí una aportación a todo este proceso, ¿no? Con respecto a lo que también señalaba al principio de lo que son los modelos o el modelo teórico, todo viene en principio planteado desde lo que es la pedagogía. Entonces tocamos de las distintas áreas también de la pedagogía.
Fijaros que nos parece que el tema de lo que es ciudadanía, el tema de lo que es de valores, el tema de lo que es convivencia, el tema de lo que puede ser resolución de conflictos, nos los vamos planteando desde distintos ámbitos o desde distintos enfoques o distintos planteamientos. Por un lado, pues nos podemos plantear un modelo mucho más, o factores mucho más sociopolíticos, por otro lado, que desde luego van a estar influyendo, por otro lado, aspectos más socioculturales, por otro, lo que es más los aspectos mucho más emocionales, mucho más afectivos, y por otro, los aspectos mucho más socioeconómicos. Evidentemente, la influencia de todos estos factores son determinantes a la hora de analizar lo que es cualquier aspecto. Para nosotros, desde luego, tocar el tema, por ejemplo, de prevención de drogodependencias es vital, tocando o considerando todos los aspectos que vemos que de una forma u otra, o en mayor o en menor medida, van a estar influyendo en todo lo que es el tema, ¿de acuerdo? Lo mismo en resolución o en cualquier otro aspecto que vayamos a tocar. Es decir, intentamos crear un campo mucho más integral o más holístico, una perspectiva mucho más abierta, porque consideramos que a partir de ahí es la forma en que podemos conocer, en la medida de lo posible, un poquito más la realidad, ¿no? Cuando vamos viendo nuestra sociedad, nuestro contexto, dónde estamos viviendo, hacia dónde estamos yendo, también nos queda claro de que parece que todo genera o que todo requiere un cambio, ¿no? Comentaba justo antes de empezar con Enriqueta que decíamos que si dentro de X años tuviéramos que estudiar lo que es, por ejemplo, la juventud en el ámbito escolar, o los jóvenes o los chavales, si cogiéramos los titulares de prensa, pensad por un momento qué pensará alguien que en el siglo XXII leyera los titulares de prensa. Seguro que sería algo que llamaría muchísimo la atención, ¿no? Todo el alumnado o el 50% del alumnado es agredido, el otro 50% es agresor, los profesores todos maltratados, los chavales van al colegio con escolta. Es decir, nos llama mucho la atención, ¿no?, ese tipo de noticias que pueden saltar en los medios de comunicación, y eso es cierto que es una realidad, es una parte de la realidad, pero desde luego hay que conocer otros muchos factores, ¿no? Pues en esa idea, es decir, de qué es lo que queremos y qué es lo que nos planteamos de cara a un futuro, qué es lo que podemos ir buscando, ahí vamos viendo que también todos estos aspectos van a estar implicados que tenemos aquí. Por un lado, lo que es el currículo. ¿Qué transformaciones o qué cambios se tienen que ir moviendo dentro de lo que es el currículo del alumnado, y cómo, evidentemente, se tiene que ir transformando, se tiene que ir adaptando también al proceso o a los cambios en los que estamos en este momento? Por otro, lo que es el mismo ámbito, lo que es el contexto más social o el ámbito más organizacional, es decir, qué cambios también son necesarios ir creando dentro de las instituciones, dentro de las escuelas, dentro de los distintos colectivos en los que formamos parte, de los grupos que formamos parte, para ir creando una buena o una adecuada cohesión grupal, ir creando un buen clima dentro de un aula o dentro de cualquier institución. Por otro lado, lo que es el desarrollo profesional, es decir, y quizás también hay un poquillo por lo que me toca, el hecho de impartir docencia en licenciaturas como pedagogía, de maestros, de psicopedagogos, nos hace cuestionarnos si realmente la formación que estamos dando a esos profesionales que tienen un contacto mucho más directo con, por ejemplo, con los ciudadanos del futuro, con el alumnado actual que tenemos, tiene la formación, por ejemplo, adecuada o está desplegando las habilidades adecuadas para el desempeño de esos futuros profesionales, ¿no? Son cuestiones que quizás tendríamos que ir meditando y también tendríamos que ir planteándonos, ¿no? Y por otro lado, otro pilar importantísimo, por supuesto, es el tema de lo que es la familia y lo que es el entorno incluso más próximo de lo que son los jóvenes, ¿no? Algo que también consideramos evidentemente muy, muy importante, como por ejemplo en el tema de la comunicación,
vemos que va a ser vital la comunicación que se establezca o el tipo o estilo de comunicación que se establezca entre las distintas personas que establecen el núcleo más cercano de los distintos jóvenes, por ejemplo. Lo que os comentaba también de este modelo de proceso, fijaros que es un modelo que prácticamente lo podíamos plantear y lo podríamos ver como prácticamente cualquier otro modelo. Fijaros que, en primer lugar, destacamos el que se den unas condiciones favorables es decir, desde un auditorio, como por ejemplo un espacio para compartir, un espacio de reflexión, considerando los distintos agentes que pueden estar implicados. Siempre hablamos de padres, madres, alumnos, ciudadanos de todo tipo, es decir, cualquier persona que en principio pueda estar interesada en lo que hay en su comunidad, lo que hay en su municipio, lo que hay en su barrio, lo que hay en su zona. Y una vez que se dan este espacio de encuentro, de comunicación, y se favorece por parte de la persona que está intentando conocer qué es lo que inquieta en principio, qué problemas se están generando, se está vivenciando dentro de ese grupo, fijaros que evidentemente ahí lo que hacemos es cumplimentar a través de, podemos llamarlos protocolos, qué es lo que hay, es decir, qué es lo que pasa, qué inquietud se está presentando en un colectivo determinado, ¿de acuerdo? Ahí ya lo que vamos haciendo es categorizar esas aportaciones, esas visiones, esos problemas que se van dando y a partir de ahí entonces se van priorizando. Es decir, lo que hacemos es decir, ¿qué es lo que está inquietando? ¿De acuerdo? ¿Qué comportamiento concreto crees que sería favorable o sería conveniente modificar? Se van describiendo los comportamientos, incluso actitudes en algunas ocasiones, y a partir de ahí se plantea y se dice, de acuerdo, de todos estos elementos que hemos visto o situaciones, problemas que hemos visto, ¿cuál consideráis que es más importante modificar? ¿Cuál consideráis que es más urgente, entre comillas, para intervenir? Pues a partir de ahí lo que vamos haciendo es elaborar lo que es con toda la comunidad, ir elaborando con todas las personas implicadas y elaborando lo que es un proyecto, el proyecto ya propio de actuación y, como siempre, pues se va haciendo un desarrollo, se va haciendo un seguimiento, lo que no implica que el desarrollo o la evaluación vayan a aparecer al final. También evidentemente se hace la inicial, después se hace una de proceso, la que ya todos conocemos, pero por mostrar de una forma bastante más simple, ¿de acuerdo? Y evidentemente, pues bueno, una vez que está puesto en marcha, una vez que se va viendo cómo va transcurriendo todo lo que es el proyecto que se ha presentado y que se ha elaborado conjuntamente y de manera consensuada con todas las partes implicadas, lo que sí que se intenta hacer es institucionalizar todo lo que son los logros, los pequeños avances que se han podido obtener. Esto, desde Atlántida, ha dado lugar a distintos materiales que, junto por ejemplo, con el MED, con la Consejería de Canarias, etcétera, están publicados y bueno, están disponibles para todos. También lo que es la página web del proyecto, donde tenéis pues toda la información que yo os he dado aquí, pero mucho más amplia y mucho más detallada y mucho mejor de lo que yo he podido contar en muy poquito tiempo. Bueno, pues en principio aquí tenéis la página del proyecto Atlántida para que aquellos que estéis interesados pues la podáis visitar, ¿no? Y a mí me gustaría también señalar algunos aspectos o algunas cosillas que nos llama la atención en el sentido de que nos hace, como os he dicho, sobre todo reflexionar e intentar aportar, ¿no? Cuando nos planteamos la convivencia, es decir, cuando nos planteamos todo lo que es la ciudadanía de cara a unos años, vamos planteando el porqué, es decir, todos los cambios que se están produciendo, a qué se deben,
¿Por qué se van dando? ¿Realmente el profesorado está ejerciendo un tipo de liderazgo u otro, un tipo de autoridad u otro? Es decir, ¿qué está pasando? ¿La familia es ahora más permisiva que antes, más autoritaria, menos? No lo sé. Pero quizás nos llama la atención esta frase, ¿no? Que nuestra juventud es decadente e indisciplinada. Los hijos no escuchan ya los consejos de los mayores. No hay orden. El fin de los tiempos se acerca. Yo creo que esta frase parece que es de hoy, ¿no? Y de cualquier titular de prensa, pero sin embargo también, no sé si estáis de acuerdo conmigo, de que es una frase, y que hay muchas, y algunas de estas muy parecidas, que es de 2000 a.C. Es decir, realmente estos cambios que se están dando y como percibimos un poco lo que estábamos comentando antes, es decir, realmente qué visión estamos teniendo de realidad. ¿Qué está pasando en este colectivo y en nosotros mismos como adultos, ¿no? ¿Qué cambios se están transformando? ¿Qué cambios están ocurriendo? ¿Qué se está aconteciendo, ¿no? en la sociedad? Fijaros que también sobre todo lo que es el tema a través del currículum, nos vamos, como os he dicho, planteando, y en concreto desde Sevilla, con las 3 comisiones que tenemos formadas, por un lado lo que es a nivel curricular, por la otra lo que es a nivel de convivencia y gestión de conflictos, y por otra lo que es el ámbito mucho más de ciudadanía. Fijaros que nos vamos planteando qué es lo que hemos comentado al principio, es decir, realmente a nivel curricular ¿hace falta cambiar algo? Aquí, si cogemos, por ejemplo, las nuevas competencias que se están planteando y que tratan, pues, por ejemplo, las competencias de comunicación en lengua materna y la lengua extranjera, etcétera, etcétera, nos llama la atención sobre todo la competencia social y ciudadana del civismo y las relaciones interpersonales. Fijaros que para ser competente, lo que es socialmente y evidentemente ser o estar educado como un ciudadano responsable, una visión democrática y respetuosa con el prójimo, vamos viendo que realmente lo que son, por ejemplo, las habilidades de comunicación son básicas para el desarrollo de otras competencias. El dotar a la persona de distintos estilos de comunicación y que se pueda ir moviendo por el estilo que considere más adecuado en función del contexto en el que esté y con las otras personas que esté interrelacionando, con las interrelaciones que se vayan produciendo, para nosotros desde luego es algo que es quizás donde aquí estoy más trabajando en esta línea junto con otros compañeros, de que lo consideramos básico, es decir, son como herramientas indispensables o herramientas básicas que tenemos que ir controlando y que tenemos que ir también planteándonos. Y podemos ir un poquito más para atrás y decir, bueno, dentro del profesorado, es decir, también es necesario que para enseñar o dotar de habilidades por ejemplo, de comunicación en la ciudadanía, en los jóvenes, es necesario que el profesorado también esté dotado de esas habilidades de comunicación. Es decir, yo puedo servir de modelo con mis alumnos para tener o ser modelo a su vez para ellos, es decir, ¿tengo capacidad suficiente o es necesario también un reciclaje por parte del profesorado permanente, como solemos tener, de dotarme de nuevas estrategias, de nuevas herramientas, de nuevas competencias para hacer frente a? Cuando vamos trabajando con todo este tipo de cuestiones o de tareas, también vamos viendo que no nos hace falta, es decir, solo ese campo teórico, no solo ese modelo de proceso, no solo el enriquecimiento en esa línea, sino que, por supuesto, también es muy interesante lo que son las aportaciones dentro de dotación de esas competencias de distintos equipos que no son docentes, es decir, que hay que considerar para la construcción de todo lo que es el planteamiento de lo que vemos como ciudadanía. Por ejemplo, alumnados, lo que hemos ido viendo, representantes municipales, representantes, bueno, pues de DNG, etcétera, etcétera, APA, familia. Es decir, la integración o lo que es la visión de lo que es la ciudadanía, de lo que se entendemos por ciudadanía, va a ir presentando o enriqueciéndose tanto de aspectos docentes o de profesionales como docentes como no docentes dentro de los centros. En concreto, yo os quería presentar lo que es que veo que voy un poco más justa de tiempo. Os quería comentar alguna experiencia concreta, por ejemplo, que se ha ido dando en Cáceres, en Coria
Y aquí mismo, no sé si hay alguien en la sala, algún asistente en Aracena, también, por ejemplo, se está trabajando ya el proyecto Atlántida como asesoramiento, como ese motor en principio de cambio, ¿no? Y, pues, por ejemplo, en otras jornadas que también se celebraron a principios de año, creo recordar que fue en febrero, donde tenéis en esta mesa que muestra ahí abajo los distintos representantes de todos los partidos políticos sentados para hablar de ciudadanía, ¿no? Todos los partidos políticos se han sentado porque es la forma de construir que pensamos que es más factible para construir con todas las representaciones, por ejemplo, políticas. Todos los miembros de la comunidad, del municipio, todos de una forma u otra están integrados y forman parte de todo lo que es el proyecto. Nosotros, evidentemente, pues también nos vamos preguntando, cuando vamos intentando categorizar, como os comentaba antes, en ese modelo de proceso, todos los problemas, pues evidentemente, quizás dentro de la propia escuela, del propio contexto, nos ayuda el ir elaborando distintos protocolos, distintas hojas de registro, por decirlo de alguna forma, para ir viendo qué es lo que va pasando. Es decir, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de categorización de problemas, de qué conductas, por ejemplo, antisociales puede presentar el alumnado de este centro, ¿de acuerdo? ¿Qué problemas de inseguridad presenta el centro? ¿Qué violencia ofrece lo que es o da la escuela a lo que es al propio alumnado? ¿Qué violencia puede darse del alumnado al profesorado? ¿Existe conflicto también entre los propios profesores? Es decir, que el alumno pueda percibir que hay tensión, conflicto entre dos y que no son bien resueltos. ¿Qué importancia tiene el que nuestros alumnos vean que no hay coherencia en nuestros planteamientos y que el profesor de biología dice una cosa y el profesor de psicología dice otra, o el de religión o el de tal? Es decir, todos estos aspectos se van concretando, se van viendo, se van analizando con todas las partes implicadas en el proceso. Es decir, todos tienen que ir aportando cómo lo ven, qué problemas ven, qué relevancia van a tener, qué alternativas consensuadas se pueden ir dando a cada uno de esos problemas. Se va ir viendo todo lo que es el conjunto. Y evidentemente respondemos pues a las preguntas de qué evaluar, qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera. Atlántida también se ha planteado lo que son, después de ir haciendo todo este análisis, se ha ido planteando también los 10 ámbitos de mejora, como os he dicho, y muy en relación con lo que hemos planteado al principio con las 4 áreas. Por un lado, todo lo que es el desarrollo curricular, todo lo que es oferta educativa, diversidad, etcétera, etcétera. Por otro lado, todo lo que es la estructura, lo que es la organización, y ahí tenemos distintos ámbitos. La estructura del aula, es decir, por ejemplo, delegados, alumnos tutores, etcétera, etcétera. Todo lo que es el propio proceso de lo que es de la Junta, todo lo que es la comisión que se pueda estar dando de convivencia. Por otro lado, lo que es la formación, diagnóstico de necesidades, es decir, por ejemplo, buscar un modelo de resolución de conflicto que se pueda dar entre alumno-alumno, alumno-profesor, profesor-profesor. Ir intentando formar, por ejemplo, en mediación y distintos asesoramientos, es decir, o distintos ámbitos de mejora que se pueden ir planteando. Y, por último, pues conocer, por ejemplo, la influencia que tienen los medios de comunicación en el comportamiento de los jóvenes y de los adultos y de todos, ¿no? Ir, por ejemplo, creando zonas o de infraestructura que sean seguras, que sean más estables, etcétera. Aquí tenéis, en principio, la propuesta de los 10 ámbitos de mejora. Y lo que sí en estos momentos estamos... Voy concretando y voy acabando. Sabía que hablaba mucho. Lo que sí quería presentaros simplemente es los ámbitos en el que en este momento estamos trabajando, ámbitos de lo que son más disrupción, lo que es en el aula, el familiar y el social, y
otros que se están planteando, como puede ser, por ejemplo, burnout, como puede ser acoso laboral, como puede ser mobbing, etcétera. Y entonces también, por último, deciros que estamos en estos momentos elaborando lo que son los materiales para futuras publicaciones, que os invito a participar, que entréis en contacto con cualquiera de nosotros, desde aquí, desde Sevilla, o con Atlántida General, por decirlo así, y con Florencio Luengo o con el profesor Juan Ignacio, conmigo, como queráis, porque en estos momentos estamos elaborando todo lo que son materiales. Estamos abiertos, por supuesto, a lo que es espacios de reflexión, de diálogo y a todas las aportaciones. Y entonces, pues a partir ya calculamos de marzo del siguiente año, pues ya iremos entrando en la vuelta a difundir los materiales que estamos elaborando. Bueno, pues muchas gracias y hasta ahora. Gracias, Yolanda. Vamos a pasar a la siguiente intervención de Encarnación Aguilar, que es asesora técnica ejecutiva del Centro Provincial de Drogodependencias de la Diputación de Sevilla. Es licenciada en Psicología, máster en Deficiencia Mental y Trastornos de Aprendizaje por la Facultad de Medicina de Sevilla y el de Drogodependencias por la Complutense de Madrid. Va a exponer los nuevos perfiles de los jóvenes policonsumidores demandantes de tratamiento. Tienes la palabra. En primer lugar, agradecer a la organización la ponencia y la oportunidad que nos ha dado aquí en este congreso. Agradecerle también que introdujera una visión que creo que va a reforzar todo el trabajo que hacéis, todo lo que os dedicáis a prevención. Yo creo que introducir algo de la realidad que existe ahora mismo en la asistencia creo que es reforzante para todos los que os dedicáis a la prevención. Y felicitar a la FAD por cumple 20 años, estamos todos de cumpleaños, y la FAD pues también cumple 20 años, ¿no? Y me parece interesante el título que le ha dado de Reactivando el compromiso con la comunidad. Me parece que todos los que estáis aquí, o muchos de los que estáis aquí, llevamos 20 años reactivando permanentemente ese compromiso. Muy acertado el título que le ha dado a este congreso. Y los jóvenes, que es lo que hoy nos preocupa aquí, me parece que nos exigen a todos y cada uno, independientemente de la vertiente en la que nos encontremos, nos exige reactivar de una manera bastante fuerte ese compromiso que tenemos con la ciudadanía y con nuestros adolescentes, ¿no? Yo, en principio, os voy a hacer una pequeña introducción. Me imagino que todo el mundo conoce lo que son los centros de tratamiento de adicciones, lo que es un centro provincial de drogodependencias, pero si no, pues voy a hacer una pequeña y breve exposición, simplemente por situar el tema, porque es importante para luego comprender los perfiles de los pacientes que estamos atendiendo, que son jóvenes policonsumidores, en qué ambientes en el que se mueven y dónde acuden. Un CPD es un centro provincial de drogodependencias, que ahora mismo es la Unidad de Coordinación y Gestión y Planificación de Drogodependencia en una provincia, en concreto la de Sevilla, que coordina las políticas de prevención, incorporación y asistencia junto con la Delegación Provincial, pero que le vienen dadas por la Dirección General para las Drogodependencias y Adicciones. Nosotros tenemos distribuidos, me voy a centrar básicamente en la asistencia, ahora lo veremos en el mapa, tenemos 27 centros de atención a las drogodependencias. El título de la ponencia, como bien ha comentado Feli, es Nuevos perfiles de jóvenes policonsumidores que demandan tratamiento, pero más bien sería que no demandan tratamiento, ¿eh? Este es uno de los problemas que veremos más adelante. Bueno, ahí veis en el mapa cómo están situadas en la provincia de Sevilla. Esos son los centros que tenemos actualmente y fundamentalmente cuando estemos hablando, aunque nos vamos me voy a referir todo el tiempo a la provincia de Sevilla, pero más concretamente a Sevilla Capital. Como veréis, en el municipio de Sevilla tenemos actualmente todos esos CTA que veis, y eso son la distribución de todos los centros de tratamiento que tenemos, más 2 equipos de apoyo en las prisiones. Los profesionales que comportan esta red, como veréis, pues dentro de estos centros de tratamiento de adicciones
se hace una atención integral, están compuestos por médicos, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros, y el tratamiento, pues, desintoxicación, deshabituación e incorporación social, como me imagino que todos conocéis, y si no, pues luego tendréis oportunidad de preguntar. En la provincia de Sevilla, pues contamos con esa relación y con ese plantel de profesionales que veis ahí. Las admisiones a tratamiento y evolución. Nosotros en la provincia de Sevilla, os pongo la evaluación para que veáis que no existe en los últimos años no existe un pico muy alto de admisiones a tratamiento distintos, sino que desde hace tiempo hemos entrado, digamos, en una constante y estamos en torno a los 3.761, pero sí que es importante para lo que vamos a ver después, que son los perfiles, que comprendáis en qué tanto por ciento es lo que entra a admisión a tratamiento y cuál es la nueva realidad, que en realidad no es nueva, sino que llevamos ya observándola en torno a unos 5 años, pero sí que es verdad que no acabamos de adaptarnos a ella, ¿no? Y esa adaptación no viene pues porque hacen falta poner en práctica estrategias diferentes y movilizar un poquito esos pacientes que ya tenemos en seguimiento que no aparecen aquí, porque aquí solo aparecen los inicios en un año concreto, ¿no? Estas serían las admisiones que tenemos por sustancia y adicción. Ahí podéis observar que luego vais a ver reflejado en cada uno de los perfiles que las admisiones a tratamiento tenemos un 31% de heroína y rebujado, que no es una cifra significativa con respecto a lo que ha sido en años anteriores, y podemos estar hablando en la década de los 80 y de los 90. Encontramos un 27% de alcohol, un 4% de cannabis y un 27% de cocaína. Como veréis, la cocaína se está aproximando muchísimo en las admisiones de tratamiento, lo que sería la heroína y el rebujado, que es heroína más cocaína. Pero yo creo que la tendencia va a ser a invertirse en un futuro, en un futuro que no está tan lejano. En la edad de las admisiones según la sustancia, ahí la tenéis, y estas son edades medias, por lo cual vemos que los que más nos van a preocupar hoy aquí van a ser el cannabis y la cocaína, que como veréis están en una edad media de 24 y 29 años. Veréis, os podría dar la sensación de que son una edad media alta, pero no es una edad media ni muchísimo menos alta, porque tener en cuenta que al ser edad media estamos viendo gente que tiene 16, 17, 18, 19 y 20 años. Según género, bueno, esto es conocido por todos, pues la tendencia no cambia, seguimos en los centros de tratamiento de adicciones, aunque la realidad es bien distinta, siguen acudiendo mucho más varones que hembras. Nosotros también pensamos y valoramos que probablemente esto en un futuro cambiará. No sabemos por qué, pero ahora mismo todavía no acceden a nuestros recursos. Bueno, hablando de los perfiles, nosotros tenemos ahora mismo 3 tipos de perfiles que están perfectamente definidos, y uno de ellos es precisamente el perfil del joven policonsumidor. Cuando lo que os voy a contar a partir de ahora es fruto de una comisión de trabajo, donde se han reunido distintas instituciones, todo tipo de delegaciones. Se ha reunido gente de delegación, de servicios sociales comunitarios, de los juzgados de menores, de reforma, de los centros de tratamiento de adicciones, de planes municipales. Se creó una comisión con un único objetivo. El objetivo era, a nosotros nos preocupaba mucho el abordaje de estos jóvenes que están acudiendo a los centros de tratamiento de adicciones. Nos preocupa porque pensamos que necesitan unos espacios bien diferenciados, que necesitan unas actuaciones que estén bien diferenciadas y que necesitan y exigen
una coordinación efectiva y real por parte de todos los que estamos implicados en el tratamiento de las adicciones, tanto los que estáis dedicados a la prevención como los que estamos dedicados en asistencia, como los que están en educación, en salud mental y en cualquier otro dispositivo. También hemos tenido recientemente unas jornadas provinciales de coordinación técnica a nivel provincial y hubo un taller específico, que es el taller de intervención con jóvenes consumidores, y también os traigo aquí cuál fue el resultado de que todos y cada uno de los técnicos que intervinieron en la jornada pensaban con respecto a esto. Bueno, este perfil es conocido por todos vosotros, es el típico perfil que todo el mundo identifica con un centro de tratamiento de adicciones, que es el consumidor de heroína, con largo historial de consumo, con una edad media avanzada, con bajo nivel de instrucción, generalmente en paro, con complicaciones orgánicas e incidencias legales. Este perfil es el que está ahora mismo en los centros, que es crónico y que está con nosotros y que va a estar con nosotros pues prácticamente el resto de su vida. Este tipo de paciente está en torno al entre el 60 y el 70%, es ahora mismo el 60 o el 70% de los pacientes que están siendo atendidos en un centro de tratamiento de adicciones. Es importante que os hagáis una idea de física del centro y de lo que hay allí en la sala de espera. Por otro lado, tenemos un segundo perfil, que es el consumidor de cocaína, con una edad media inferior en torno a los 30 años, que tiene mayor integración social, que tiene mejor nivel de instrucción y empleo y acude por complicaciones económicas o familiares. Este ya es un perfil de adolescente si contamos con que la adolescencia es hasta los 30 años, ¿no? Estamos hablando de una edad media, pero en realidad estamos hablando de chavales entre 23, 24 o 25 años. Son adolescentes tardíos ya, que tienen su trabajo, que están normalizados, que no tienen problemas sociales, que no están estigmatizados, que visten bien, que comen bien, que visten de marca, que además consumen los fines de semana, empezaron consumiendo los fines de semana y poco a poco han ido teniendo una adicción, en concreto pues a la cocaína, ¿no? Estos pacientes son pacientes que requieren de los centros de tratamiento de adicciones y de los profesionales que trabajamos en ellos muchísima dedicación. Mucha dedicación, sobre todo de tipo psicológico, y requieren mucho esfuerzo por parte del equipo terapéutico. Y además están en un momento que requieren que la intervención sea continua y además que sea constante y continua. Con lo cual, si hemos dicho que el perfil anterior estaba en torno al 60-70%, aquí estamos en torno al 20%, pero este 20% requiere de una intervención muchísimo más profunda y que requiere mucho más tiempo real que el 70% que hablábamos anteriormente. Y por último tenemos lo que hoy nos viene aquí a interesar, ¿no? Que es el joven policonsumidor de cannabis, alcohol y cocaína con consumo problemático o dependencia de corta duración, con baja conciencia del problema y que acuden por presión familiar, judicial o efectos adversos de intoxicaciones. Este es el perfil del paciente que requiere un espacio distinto del espacio que os acabo de describir. Estos pacientes son pacientes que acuden normalmente, no tienen ninguna demanda. La demanda es: vengo porque tengo una presión judicial, vengo porque mi madre quiere que venga, yo no demando nada, todavía no tienen una adicción, por tanto no consideran que tengan un problema y llevan una vida teóricamente normal. Pero dentro de este perfil hay como dos vertientes. Por un lado tendríamos el joven problemático, que
que es problemático pues porque además del consumo de droga tiene otros problemas, y el joven que no es problemático. El que es problemático es aquel joven que consume todo tipo de estimulantes sin control ninguno, que es violento, que no tiene ningún respeto por la autoridad y que además es el que provoca todos los fines de semana y provoca constantemente donde esté todo tipo de problemas violentos y de conductas que alteran totalmente la normalidad. Estamos hablando pues de chavales que puedan cometer delitos de sangre porque sí, no tiene por qué haber ningún motivo. Son los que acosan en muchas ocasiones, si están en el instituto, a determinadas personas. Son adolescentes que están presentando conductas problemáticas que rayan además trastornos de personalidad importantes. Lo que puede haber detrás de eso es el consumo de sustancias psicoactivas, que lógicamente perturba seriamente su conocimiento, pero es que además probablemente de base haya también otra problemática, o bien de salud mental o bien familiar, ¿no? Y cuando estoy hablando de otra problemática familiar, pues podemos hablar de chavales que no tienen una autoridad firme, es decir, que se han criado sin unos padres con autoridad, sino en casa de los abuelos, que los padres pues han tenido que trabajar mucho porque la incorporación de la mujer al trabajo y el tener un determinado nivel de vida implica tener que trabajar muchas horas y, por tanto, cuando han decidido en un momento determinado recuperar a esos adolescentes, tienen ya de 15 a 16 años, son incontrolables, los abuelos no pueden con ellos y realmente en un centro de tratamiento de adicciones es complicado. Es complicado. Creo que con apoyo de salud mental, con apoyo de los compañeros de servicios sociales comunitarios, con apoyo de educación y con apoyo de todas las instituciones, incluido el juzgado de menores, creo que se puede abordar, pero creo que aquí os refuerzo en el tema de que la prevención es necesaria, ¿no? Estas realidades son complejas, la transversalidad del problema ya lo he comentado, es decir, no es un tema solo de tratamiento. El bajo índice de retención, como podréis comprender, estos chavales no vuelven a venir a cita, es muy difícil. Uno de los requisitos fundamentales para el tratamiento es la motivación y precisamente ellos motivación no tienen ninguna. Y luego además pues hay un problema de identificación con los servicios. Es decir, ninguno de estos adolescentes, bien sea problemático o no problemático, se identifica con un centro que tiene los perfiles que os acabo de decir. Por tanto, aquí hay que abrir líneas de trabajo y de colaboración estricta entre lo que sería la prevención selectiva indicada, la detección precoz y la atención a este tipo de problemas, ¿no? Nosotros estamos trabajando en esta línea y ahora os voy a dar unas líneas de trabajo que hemos consensuado y que pretendemos seguir. Esta es la línea en la que estamos trabajando actualmente, fundamentalmente con el Plan Municipal de Sevilla. Nosotros en las reuniones de coordinación hemos planteado buscar espacios que sean unitarios entre los centros de tratamiento que os he dicho antes y el Plan Municipal. Estamos diseñando un programa específico para este tipo de adolescentes y creo que requieren una intervención seria porque además los adolescentes que se están iniciando en un consumo de drogas, hay un punto en el que con 2, 3, 4, 5 intervenciones puntuales podemos evitar un futuro caso de drogodependencia para el resto de su vida, ¿no? Entonces creo que merece la pena que reactivemos nuestro compromiso y adaptemos nuestras realidades a esto que nos está entrando por la puerta. ¿Qué propuestas es la que os traigo aquí que han debatido todos, no? Pues las líneas de trabajo que tenemos en un futuro bueno, pues respecto al tratamiento, evitar la delegación en el propio consumo. Es decir, muchas veces tendemos a pensar que cuando un adolescente tiene conductas que no son reconocibles por nosotros y que además nos horrorizan, pues siempre decimos la culpa de las drogas.
No es solo la culpa de las drogas, hay que evitar esa delegación directa en el consumo de drogas. Aquí estamos todos implicados, aquí hay una transversalidad en este problema y las drogas irrumpen en su vida en un momento determinado, pero es un chaval que normalmente, si tú analizas su trayectoria, traía una trayectoria digna de ser recogida, ¿no? Nos encontramos ante un fenómeno complejo que se encuentra a medias entre la intervención preventiva, selectiva e indicada y el tratamiento, es decir, están en tierra de nadie. Por lo tanto, se hace necesario crear unos espacios, como os he dicho antes, para este tipo de adolescentes y para estos programas. Tenemos que reforzar la conexión de los especialistas con el medio abierto, potenciar la figura de los educadores sociales. Esto es una figura que, si debatiéramos sobre ella, todos estaríamos de acuerdo que es necesaria y viene recogida en el Plan Andaluz, pero es verdad que no se ha llevado a efecto. Sería necesario que esos educadores sociales trabajaran en un medio abierto y empezáramos a trabajar con la realidad cambiante que hay, pero en donde están ellos, en donde se producen los consumos y donde se reúnen. Tendríamos que apostar por recursos y programas de atención a las familias, atendiendo a su realidad global. Hay un déficit generalizado de recursos específicos para la situación de jóvenes con consumos problemáticos. Esto ya lo he comentado antes. Hay un déficit y os he contado la parte anterior para ubicaros en un centro de tratamiento de adicciones para que os hagáis una imagen global. Es muy importante la conexión con salud mental, educación, servicios sociales comunitarios, todo y cada uno de los dispositivos que tienen algo que ver. Abordar este tipo de problemas, si no existe una conexión entre todos, no es viable. Es conveniente en el tratamiento programas específicos procurando espacios definidos y adaptados, y los programas específicos para jóvenes consumidores como los del Plan Municipal son los que yo creo que habría que potenciar en este sentido. Habría que buscar esos espacios. Yo creo que este es el gran reto que tenemos con los jóvenes consumidores. Creo que el reto que tenemos es la coordinación, tanto que hablamos de coordinación. Este es uno de los problemas, aparte de otros, de no encontrar los técnicos y los que trabajamos en esto, ese espacio sociosanitario que se nos llena la boca de hablar miles y miles de veces el espacio sociosanitario. El espacio sociosanitario no existe. Lo tenemos que crear las instituciones, los responsables de las instituciones y, sobre todo, los técnicos. El espacio sociosanitario es un ente que tenemos que crear nosotros, creando esos propios espacios de coordinación, esos propios espacios de debate y esos propios espacios de intervención. Bueno, yo esto es lo que quería traeros. Espero que haya sido interesante. Y gracias. Gracias, Encarnación. Y finalmente la última intervención de esta mesa redonda va a correr a cargo de Inés de Sola, que es licenciada en Psicología, máster universitario en Tratamiento de las Adicciones, que ha trabajado desde el año 96 en el ámbito de las drogodependencias, tanto en dispositivos asistenciales como en otros de incorporación social. De hecho, era responsable de un centro de día hasta el año 98, en la que empezó a trabajar en el Plan Municipal de Drogodependencias y actualmente es responsable de los programas de prevención selectiva en el Ayuntamiento de Sevilla. Su ponencia, tal como el título que aparece, es Actuando ante el riesgo, la prevención específica desde el Ayuntamiento de Sevilla. Tienes la palabra. Bueno, yo en primer lugar me gustaría agradecer, como no, la invitación que me hace la FA para participar en estas jornadas y que me permite estar esta tarde aquí con vosotros. También me quiero unir a la celebración de este aniversario porque al fin y al cabo son 20 años los que lleva la FA trabajando en el ámbito de la drogodependencia, yo creo que con mucho acierto, pero también son muchos los años los que vienen colaborando con nosotros, los que vienen caminando junto con nosotros. Y por ello quisiera transmitiros una felicitación muy afectuosa por parte de todos los que componemos el Plan Municipal de Drogodependencia. Bueno, sin más comienzo. Bien.
Como ha dicho Félix, el tema que me ocupa va en torno a los programas que realizamos de prevención selectiva indicada en el Ayuntamiento de Sevilla. Y el origen de los programas de prevención selectiva indicada o de prevención específica en nuestro Ayuntamiento está íntimamente ligada a la evolución que han tenido estos programas dentro del ámbito de la prevención universal. De este modo, nosotros hemos configurado diferentes líneas de intervención a lo largo de casi 18 años que se han ido dirigiendo a diferentes destinatarios, a diferentes colectivos. Hemos trabajado así en el ámbito familiar, fundamentalmente dirigiéndonos a las AMPAs y también a las otras asociaciones de carácter comunitario. También hemos desarrollado programas de prevención universal en el ámbito escolar, como por ejemplo el programa de Prevenir para Vivir, que realizamos en colaboración con la FA y que va dirigido al claustro de profesores, y otros programas que tienen su desarrollo directamente con la población escolar, pero para los que necesitamos la implicación y la participación de los profesores. También hemos desarrollado otros programas de prevención universal en el ámbito comunitario, dirigiéndonos a todos esos colectivos que os señalo ahí, tanto a mediadores juveniles como a agentes del movimiento asociativo, profesionales de servicios sociales, policía local y otros sectores. Pues bien, es precisamente en este nivel de relación en el que se nos empieza a reflejar una realidad para la que no estábamos dando respuesta. Nos estábamos encontrando con grupos de jóvenes que presentaban determinados comportamientos de riesgo en relación al consumo de drogas y para los que los programas de prevención universal no nos estaban sirviendo. Entonces, nos tendríamos que, fue precisamente en este nivel de relación en el que empezaron a surgir las primeras demandas. Y nos encontrábamos así con padres que empezaban a solicitar asesoramiento ante las conductas de riesgo de sus hijos, principalmente porque sus hábitos de ocio estaban poniendo la voz de alarma con respecto a un uso problemático de droga. Después nos hemos encontrado también con demandas, en este nivel de relación que os he comentado antes, de profesionales que estaban en servicios sociales y que estaban atendiendo, acogiendo a menores en centros de protección y otros que estaban sujetos a otras medidas de internamiento, fundamentalmente en centros de reforma. Ya más recientemente empezamos a recibir demandas de mediadores juveniles que están trabajando en asociaciones de barrios urbanos deficitarios y que se encuentran preocupados por adolescentes que están desvinculados de los sistemas formales de educación, que tienen unos lazos familiares muy debilitados y que en general presentan faltas de expectativas con respecto al futuro, tienen una carencia de un proyecto vital. Y actualmente lo que estamos recibiendo es un aluvión de demandas de profesores que están desbordados por chavales que no se adaptan a las exigencias del aprendizaje escolar. Son chavales que tienen un fuerte desapego escolar, situaciones de fracaso y que presentan unos comportamientos disruptivos muy difíciles de manejar y además están envueltos en situaciones de consumo. Pues bien, es precisamente este tipo de situaciones las que nos llevan a plantearnos qué es lo que podríamos hacer o las que llevan un poco al origen de los programas de prevención selectiva indicados en el Ayuntamiento de Sevilla. Nos planteamos a qué colectivo nos teníamos que dirigir y, bueno, en ese caso lo teníamos bastante fácil porque ya teníamos iniciativas como las de Irusta que nos orientaba pues diferentes tipos de colectivos a los que nos podíamos acercar, ¿no? Y otro tipo de publicaciones que ha habido al respecto. Entonces nos planteamos que era interesante dirigirnos a aquellos adolescentes que estaban sometidos a situaciones de vulnerabilidad como consecuencia a sus características personales, sociales o familiares deficitarias, y en este caso concreto nos dirigimos a atender la demanda de los centros de los menores que estaban acogidos en los centros de protección. Evidentemente, las condiciones de vulnerabilidad de estos chicos venían determinadas por sus condiciones deficitarias convivenciales, es decir, por las carencias y las dificultades que presentaban sus cuidadores. Pero, por otra parte, pensábamos que podíamos plantearnos el intervenir, y de hecho así lo hicimos, con los menores que estaban institucionalizados en los centros de reforma, que estaban sometidos a medidas de internamiento, a diferentes medidas de internamiento, abiertas, semiabiertas, cerradas, pero en cualquier caso sus condiciones de vulnerabilidad venían determinadas porque en principio procedían de centros de acogida que pasaban después a centros de reforma, prácticamente el 80% de los casos se daba esa situación, y después nos encontrábamos que presentaban conductas antisociales y comportamientos, pues delictivos, ¿no? Y en segundo lugar pensábamos que podía ser interesante ya dirigirnos y empezar a plantear un programa para los adolescentes que estaban haciendo los consumos problemáticos y que además presentaban importantes trastornos de comportamiento y otros déficits adaptativos potenciados por su propio consumo. Claro, aquí ya el riesgo se hacía realidad, pero no obstante pudimos comprobar que las características de estos adolescentes no alcanzaban las condiciones de riesgo y de marginalidad, ni de deterioro que se daban en los consumidores con comportamientos más adictivos, ¿no? Con una trayectoria de policonsumo más continuada. Y por lo tanto tendríamos que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar el programa. Bien.
Brevemente, bueno, independientemente de la demanda, nos planteábamos que era conveniente hacer un análisis del estado de la cuestión y ver qué modelo teórico tendría que imbuir la intervención que íbamos a realizar con los chavales. Tomamos gran parte de lo que nos ofrecía el modelo de competencia. En este caso, y en la definición que se establece por Costa y López en nuestro país y la difusión que se hace del modelo en nuestro país, la intervención preventiva la entiende como un proceso de ayuda. Pero un proceso de ayuda que va orientado al crecimiento y al desarrollo personal de los chavales de manera que los apoyos se vayan haciendo cada vez más innecesarios y la ayuda se vaya haciendo cada vez más innecesaria. Fundamentalmente esto lo teníamos como un elemento principal dentro de lo que sería nuestra intervención, porque pensábamos que lo ideal era potenciar no solamente los recursos de los chavales, sino también los recursos de las comunidades, de las redes de apoyo social y natural de estos chicos, que ahí quizás podíamos encontrar un apoyo fundamental para lo que sería la continuidad de nuestros efectos preventivos. Y entonces nos planteamos potenciar ya no solamente las habilidades, las competencias del adolescente, sus destrezas personales, sociales, afectivas, sino también las competencias que podían tener en este caso los recursos comunitarios y los recursos de apoyo social a la hora de prestar ayuda y a la hora de amortiguar las situaciones críticas que se pudiera encontrar el adolescente a lo largo de su recorrido vital. Bien. Nuestro modelo también tenía otra serie de peculiaridades, es decir, es un modelo que está centrado en un enfoque positivo, que va dirigido a identificar las características, las competencias, las destrezas, las características resilientes de los chavales, es decir, a identificarlas y a potenciar esas características. Y es un modelo que se define y se enmarca desde un estilo de intervención motivacional, es decir, fundamentalmente tratamos de potenciar la motivación de cambio desde respecto a un comportamiento de riesgo ya identificado o una serie de comportamientos de riesgo, porque no solamente estaban los del consumo, como ya se ha comentado aquí. Pero evidentemente era un modelo de intervención motivacional, pero no de la confrontación de la negación del consumo, que pensábamos que había que abandonar totalmente ese tipo de intervenciones porque quizás nos estaban dificultando el abordaje con estos chavales. Por otra parte, entendemos que debe ser un modelo de intervención con mediadores, es decir, en el que se trate de cualificar, de formar a los mediadores para que sean competentes a la hora de prestar estas ayudas. Y además este proceso de ayuda se debe dar en un contexto de comunicación interpersonal en el que se requieren ciertas habilidades para constituir relaciones empáticas, comprensivas, personalizadas, cálidas, en definitiva, competencias y habilidades que van a utilizar el vínculo como herramienta de intervención. En definitiva, el objetivo que pretendíamos con estos agentes y mediadores ha sido impregnar en su quehacer diario las acciones de carácter selectivo. Por ello, principalmente, hemos pensado que es fundamental formarles en lo que serían estrategias de influencia, es decir, propuestas de información y propuestas de sensibilización, cómo tienen que informar a los chavales, cómo tienen que sensibilizar a los chavales para crear una conciencia de que ese consumo le está creando un problema. Y estrategias para el desarrollo de competencias, como no, por supuesto, para potenciar los propios recursos de los chavales. Bien. Como experiencia de prevención selectiva en el Ayuntamiento de Sevilla, brevemente quería comentaros el programa que llamamos nosotros de gestión de conductas de riesgo. El programa de gestión de conductas de riesgo es un programa que, en principio, puede tener cualquier tipo de destinatario que tenga relación con mediadores juveniles que desarrollen su labor o que trabajen o que tengan contacto con chavales que se encuentran en situación de riesgo social. Nosotros inicialmente nos dirigimos a los directores, al equipo técnico, a los educadores de los centros de protección de menores y los centros de reforma. El objetivo fundamental que queríamos conseguir con estos profesionales era el formarles, el capacitarlos para permitirles para que potenciar los comportamientos más prosociales de estos chicos y para disminuir sus conductas de riesgo. Ese era un poco el objetivo general que pretendíamos. Luego esta experiencia se ha trasladado por lo menos a nivel personal, se ha trasladado no solamente a la formación de centros de protección de menores y de reforma, sino también a profesionales que están trabajando en servicios sociales, incluso algunos que han desarrollado el proyecto Ribete con menores y adolescentes. Bien, los objetivos que se pretendía desde este programa fundamentalmente eran varios. Por un lado, creíamos que era interesante ayudarles a comprender qué aspectos estaban precipitando los comportamientos de riesgo en los chavales. Tenían que entender por qué estaban apareciendo ese tipo de comportamientos. También consideramos interesante y potenciar el establecimiento del vínculo como un elemento fundamental de promoción del chaval y de motivación de cambio para el chaval. Si no se engancha, no se cambia. Y, por otra parte, favorecer relaciones interpersonales de calidad.
cuidar la relación interpersonal que establece el mediador con el chaval era uno de los objetivos fundamentales. Otra de las cuestiones que nos planteábamos era facilitar los conocimientos y las estrategias para potenciar ya las destrezas personales y sociales de los chavales. Y, por último, aportarles unas pautas sobre cómo manejar las situaciones de consumo problemático cuando se dan u otros comportamientos de riesgo, es decir, que aprendieran a discriminar. En este sentido, lo que hicimos fue establecer un programa de formación muy intenso para todos los educadores, los miembros del equipo de directores, como digo, y los profesionales del equipo técnico, que tuvo una incidencia bastante considerable en el sentido de que le resultó muy práctica, por lo menos comentaron que le resultó eminentemente práctica, porque verdaderamente les permitía orientar un poco las intervenciones que estaban llevando a cabo de forma puntual y de forma improvisada. Entonces era una manera de entre todos crear un nuevo modelo de intervención, ¿no? Los contenidos que trabajábamos de formación con estos colectivos tenían que ver fundamentalmente con diferentes bloques. En primer lugar, trabajamos lo que era la adolescencia vulnerable. Tratamos de trabajar con ellos contenidos sobre las características y los procesos psicológicos básicos de la etapa, ya no solamente o sea, por un lado, de la adolescencia en sí. Es fundamental que conozca un poco cuáles son los procesos psicológicos básicos de la adolescencia para saber cómo trabajar con los adolescentes. Y en algunos casos había profesionales que estaban muy centrados, que estaban muy cualificados, pero había otros que todavía entendían que los comportamientos de transgresión de los adolescentes eran ya comportamientos de riesgo y había que trabajar para diferenciar. Pero, por otra parte, nos centrábamos un poco en trabajar cuáles eran los factores de riesgo y de protección que se estaban dando en esta etapa y también intentamos diferenciar según qué colectivos, porque evidentemente los chavales que estaban en los centros de protección tenían unos factores de riesgo y unos factores de protección y los chavales que estaban en el centro de reforma pues quizás tenían otro tipo de factores que tenían mayor intensidad o mayor incidencia. Otro de los aspectos que trabajamos con ellos fue el intentar sensibilizarlos sobre los principios fundamentales de la intervención preventiva. Y en este caso no me voy a extender mucho porque, bueno, ya lo ha comentado antes Enriqueta, pues son un poco el principio de espera, de entender sus comportamientos en clave evolutiva, de entender que hay comportamientos que desaparecen con el paso del tiempo, el de flexibilizar la intervención, el de favorecer intervenciones integrales, no solamente centradas en el consumo como un síntoma. También favorecer el aprendizaje social de los chavales, la normalización, la utilización de los medios normalizados. Bueno, son principios que están suficientemente publicados y no me quiero extender. Pero sí hicimos especial hincapié en el principio de no estigmatización. Creíamos que era importante el trabajar este principio con todo y sensibilizarles sobre estos aspectos a los mediadores que estaban trabajando con estos chavales como un elemento clave para construir una identidad prosocial que permitiera incorporar experiencias más positivas, porque verdaderamente era un elemento que nos estaba dificultando en gran medida el abordaje con los chavales y por eso precisamente intensificamos este tipo de intervenciones dirigidas a sensibilizar sobre este tema. Otro aspecto de los que trabajamos también con ellos fue un poco pues el darles a conocer cuál era el modelo competencial y sobre todo cuál era el papel que tenía que tener el mediador para el establecimiento de los vínculos. Sensibilizamos mucho sobre el papel que debían tener ellos como guía, como orientador o como un elemento de acompañamiento en el adolescente y sobre todo intentamos proporcionarle pautas para convertirse en una persona significativa para el chaval y tomar eso como punto de arranque. De manera que pudiera, en cierto modo, y sobre todo con los chavales que estaban en situaciones de abandono, como el caso de los menores en los centros de protección, desafiar un poco las situaciones de indefensión y de fatalismo que vivían los chavales. También trabajábamos con ellos un poco el que fueran sensibles a las relaciones interpersonales, el que fueran tolerantes con las carencias y con las dificultades que presentan los chavales, que por supuesto son muchas y verdaderamente les teníamos que enseñar a hacer un poco a cerrar un poco los ojos con respecto a determinados comportamientos y sobre todo a ayudarles a inculcarles expectativas de autoeficacia a esos chavales, una nueva visión con respecto a su proyecto de vida, un nuevo sentido a ese proyecto de vida. Bien, otro de los aspectos que trabajamos también con los mediadores de forma bastante intensa era las herramientas para tener una relación eficaz con los adolescentes. Y en este caso ya nos introducíamos en todo lo que era la enseñanza y el aprendizaje e instrucción de las habilidades. ¿Qué habilidades había que trabajar? Bien, en primer lugar, trabajamos habilidades para favorecer la motivación y en este caso, inicialmente,
cuáles debían ser las estrategias que tenían que tener para acercarse a los chavales, para poder desbaratar la resistencia, los obstáculos, las barreras que presentan los chavales en muchas ocasiones y que dificultan el abordaje. Es el primer paso para poder luego trabajar a otro nivel. Por otra parte, nos planteamos trabajar habilidades para cuestionar las propias contradicciones que tenían los chicos. Por un lado, sentían que con respecto a su comportamiento de riesgo, por un lado no valoraban el riesgo, pero por otra parte empezaban a percibir que podía ocasionarles ciertos problemas, y sobre todo cuando se hacía una labor de sensibilización en este nivel. Y dentro de las habilidades para favorecer la motivación, trabajábamos también un poco cómo facilitarle desde los mediadores experiencias que generaran sentimientos de autovalía en los chicos, proporcionarle informaciones clave para ir dirigiendo su comportamiento en una dirección adecuada y, sobre todo, el ayudarles a configurar unas metas, pero desde un compromiso de colaboración, de participación con el chaval, para cómo se tendría que configurar esas metas para verdaderamente promover esos cambios. Y son un poco todas las estrategias y habilidades que intentábamos enseñarles para que ellos, desde la relación interpersonal y natural con los chavales, pudieran llegar a aplicarlas y conseguir esos pequeños cambios que en cierto modo nos podían dirigir hacia buen camino, hacia otro nivel, ¿no? Otras de las habilidades que intentábamos trabajar con ella eran aquellas relacionadas con los conflictos. Y en la mayoría de las ocasiones nos encontrábamos que en estos conflictos estaban implicados los afectos de los jóvenes. Por lo tanto, lo fundamental era trabajar todo lo relacionado con el afrontamiento de las situaciones afectivas con un cierto nivel de complejidad. El tema del desánimo, el tema de la desconfianza, el tema del miedo, el tema de la agresividad, que estaba presente continuamente. Y bueno, y eso fue un poco lo que estuvimos trabajando a este nivel. Y por último, el último bloque de contenidos tiene relación con el apoyo y la intervención ante el uso problemático de drogas. Es decir, pensábamos que los mediadores que estaban trabajando con estos chavales podían ser un elemento fundamental para la detección y para la realización de unos primeros abordajes. Primeros abordajes que simplemente en el tema de la sensibilización pueden llegar, si se realizan de forma precoz, a evitar, como decía antes Nani, males mayores. Bien, pues en este caso le dábamos un poco claves para informar a los adolescentes sobre las drogas, pero desde una relación natural, desde una relación personalizada y, sobre todo, que tuviera en cuenta la experiencia y la edad de los chavales, la experiencia previa con las drogas y qué edad tenían, ¿no? Y, sobre todo, el que supieran cómo informarles a los chavales. Más que tener mucha información sobre las sustancias, lo más nos preocupaba es que supieran cómo tenían que transmitirles esa información. Otra cuestión que nos planteamos era darle pautas para detectar el uso problemático, para que empezaran a diferenciar lo que era simplemente un consumo de bajo riesgo a un consumo más abusivo problematizado hasta una adicción, que supieran un poco, porque en muchas ocasiones se daban situaciones de angustia ante determinados comportamientos que verdaderamente eran meramente experimentales. Y trabajamos también estrategias para la sensibilización y la problematización del consumo. Y por último, sensibilizar en cuanto a los problemas que le pudiera estar acarreando el consumo al chaval y problematizar en cuanto a crear un poco la percepción de que el consumo le puede estar obstaculizando el logro de determinados objetivos vitales muy importantes. También les orientábamos de cuáles eran los dispositivos de atención a los que se podían dirigir en el caso de que detectara verdaderamente situaciones de consumo problemático. Bien. Y como ejemplo de prevención indicada, no me quiero alargar mucho porque vamos mal de tiempo, comentaros el programa Joven, que es un programa, un programa que en realidad es un subprograma que está integrado en el programa de Centro de Día, que está gestionado actualmente por el Grupo Interdisciplinar sobre Drogas en el Ayuntamiento de Sevilla, y que es un recurso el del Centro de Día dirigido fundamentalmente a la incorporación social y laboral de personas afectadas por el tema de las adicciones. Pues bien, como digo, el programa Joven ahora mismo está funcionando como un subprograma dentro del programa de Centro de Día. Y es un recurso de valoración, que se entiende como un recurso de valoración, de orientación y apoyo para jóvenes con consumos problemáticos y su familia. Es decir, jóvenes en los que ya empiezan a aparecer determinados comportamientos de riesgo. La verdad es que hay una variedad bastante amplia en lo que respecta al perfil, porque tenemos una heterogeneidad en cuanto al perfil, no tanto en cuanto a características, sino también a la complejidad psicosocial que presentan estos chavales. Y la verdad es que vamos a encontrar desde un perfil en el que el nivel de afectación es más leve, en el que nos encontramos chavales de 14, 20 años, fundamentalmente 14, 16 años, pero en el que, existe un nivel de integración familiar bastante adecuado, ciertos problemas relacionales a nivel escolar y a nivel familiar, pero existe un nivel de integración, todavía no existe una desvinculación ni una ruptura de los lazos familiares. El nivel de consumo que presentan estos chavales suele ser ocasional,
pero suele cumplir una función más exploratoria y de transgresión. Por lo tanto, es un perfil que podríamos considerar con un nivel de afectación más leve en consideración con respecto a lo que el resto de los perfiles que se atienden en el centro de día desde este programa, ¿no? Después nos encontramos con un perfil tipo 2 que podríamos denominar con un nivel de afectación más disfuncional, que sería para grupos de chavales de 16 a 22 años, pero con una mayor prevalencia entre los 16 y los 18. Y son chavales que ya empiezan a tener un nivel de consumo más abusivo, más problematizado, y en el que empiezan a aparecer determinados problemas ya de vinculación, tanto a nivel escolar o de instituciones, bueno, en cuanto al tema del trabajo, a nivel laboral también, y en cuanto a nivel familiar. Y presentan también importantes trastornos de conducta. Y aquí empiezan a aparecer comportamientos de riesgo, trastornos de conducta que pueden acabar incluso en incidencias delictivas. Y por último, el perfil tipo 3, que tendríamos un nivel de afectación más grave, entre 20 y 30 años aproximadamente, incluiría un grupo de chavales que tienen chavales de jóvenes, en este caso, que tienen una trayectoria de policonsumo más continuada, pero ya tiene una serie de severos problemas a nivel conductual, a nivel relacional y a nivel emotivo. Por lo tanto, incluso nos encontramos con una situación de comorbilidad psiquiátrica con trastornos psicopatológicos muy serios. Ya a este nivel, la verdad es que la severidad en la afectación es mucho mayor. Bien. El programa Joven presenta fundamentalmente 3 tipos de intervenciones. Intervenciones individualizadas, que están dirigidas a motivar la disminución o la suspensión del consumo. Fundamentalmente, como decía, aquí incluyen estrategias de sensibilización, es decir, para plantear los aspectos preocupantes del consumo y también de la problematización, como ya he comentado antes, pero también incluían actuaciones para negociar la aceptación de la supervisión familiar y para favorecer todo lo que sería el proceso de individuación del chaval y procurar los cambios respecto a las conductas de riesgo que se han identificado. Después tendríamos intervenciones que se procuran intervenciones familiares dentro de lo que es el programa Joven, fundamentalmente para involucrar y responsabilizar a la familia en el proceso de ayuda. Evidentemente aquí se trabajaban habilidades educativas, habilidades de manejo familiar, habilidades de vinculación familiar y en muchas ocasiones lo que era el abordaje de las dificultades, de las dinámicas disfuncionales de la familia y el reforzar las características resilientes de la familia, en muchas ocasiones resultaba suficiente para compensar los déficits que habían ocasionado el consumo en los chavales. Por lo tanto, la intervención familiar se nos ha planteado como un elemento de primer orden dentro de este programa. Por último, también se realizan intervenciones de carácter social o comunitario. En este sentido, se adopta una perspectiva ecológica, es decir, hay intervenciones que van dirigidas a promover cambios en el chaval para facilitar la incorporación social, formativa y laboral, pero también procurar cambios en la comunidad para favorecer una sensibilización con respecto a la acogida del chico y evitar que vuelvan a aparecer actitudes de estigmatización que puedan volver a reforzar esos comportamientos de riesgo que inicialmente se dieron. Bien, además de estas intervenciones, estas intervenciones se precisan a través de diferentes servicios. Tenemos servicios de información, orientación y asesoramiento, fundamentalmente para informar sobre el tema de las sustancias, pautas para detectar las situaciones de consumo, para motivar al tratamiento, en definitiva, para poder hacer esas primeras actuaciones que se requerían ante las demandas que inicialmente llegaban. En segundo lugar, se plantea un servicio de abordaje y mediación en situaciones de crisis para desangustiar, para en cierto modo realizar una labor de contención emocional de esas familias que llegan con cierto nivel de angustia a nuestros dispositivos. Y, por otra parte, se procuran intervenciones de apoyo e intervención psicosocial y terapéutica, en la línea en la que había comentado antes Enriqueta, y otras intervenciones formativas laborales dirigidas a favorecer un itinerario, a través de un itinerario personalizado, pues se trataba un poco de favorecer la incorporación formativa y laboral de estos chavales, de vinculación con la comunidad, como ya he comentado, y el último servicio que se planteaba era de derivación, acompañamiento y seguimiento en distintos servicios. Es decir, desde nuestro dispositivo, los profesionales, que creo que hacen una labor maravillosa en estos centros, pues la verdad es que en muchas ocasiones realizan una detención precoz de determinadas trastornos que requieren el apoyo de recursos especializados. Pues ahí se hace un poco la detección, la derivación y en algunas ocasiones, como no, el acompañamiento y el seguimiento. Bien, yo ya voy a terminar y lo único que quería comentar que desde el Plan Municipal de Drogodependencia entendemos que es necesario priorizar las energías y los esfuerzos ahí donde las necesidades son más acuciantes y está claro que
que estos chavales, la adolescencia en riesgo supone un elemento de primer orden en este sentido. Desde el Ayuntamiento intentamos combatir este frente desde programas como los que acabo de presentaros, tanto el de gestión de conducta de riesgo como el programa Joven. Lo que ocurre es que pensamos que todavía queda mucho por hacer, porque en realidad las características del consumo juvenil, la disponibilidad de las sustancias o incluso la percepción de la sociedad como algo normalizado e inevitable requiere de una mayor intensidad en las estrategias preventivas y, por lo tanto, de quizás una búsqueda de otros cauces de movilización social para solucionar este fenómeno. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Bien, gracias Inés. Quedan unos minutos antes del descanso. Han ido llegando algunas preguntas de los asistentes que voy a formular algunas nada más, evidentemente por falta de tiempo. En primer lugar, en relación con la primera intervención, pero que creo que también puede ser extensible a otras, preguntan que ante este tipo de programas preventivos nos encontramos con un gran problema, que es que el joven no colabora y se niega a asistir a los recursos y tratamientos que se les ofrece, terminando solo la familia implicada en la orientación, en la intervención. ¿Qué estrategias podrían seguirse para implicar en este proceso al joven? ¿Se oye? Sí. A ver, yo creo que primero, como decía antes, el atender a la familia abre la posibilidad de que venga el joven en muchísimas ocasiones. Quizás no en el momento en que queremos nosotros, pero quizás sí un poco más adelante. Eso por un lado. Y por otro lado, hablábamos de que los jóvenes no tienen demanda. Lo que sucede muchas veces es que el joven viene porque me traen y luego con el joven hay que descubrir qué le hace a él quedarse y ayudarle a él a descubrirlo. Y entonces desde ahí poder renegociar esa demanda y aceptar la suya para poder llegar después también a otros objetivos, ¿no? Esto es lo que creo. Nos preguntan también para Inés o Encarnación, dice que hay muchos planes, hay proyectos e intervenciones para cuando ya hay usuarios problemáticos. Y planes y proyectos desde la infancia, ¿no sería más conveniente empezar desde antes? Bien, en este sentido yo es que en mi intervención me he ceñido fundamentalmente a los programas de prevención selectiva indicada. Desde el Ayuntamiento también realizamos programas de intervención con la infancia. Fundamentalmente estamos haciendo una labor de formación y de sensibilización con los padres, con las familias de los niños. Y la verdad es que en este caso, en colaboración con la FAD, tenemos un programa que es el programa Prevenir en Familia, que la verdad es que, creo que está teniendo una acogida fantástica y verdaderamente les está resultando útil. Por lo menos eso nos verbalizan los padres, que les resulta muy práctico porque les damos un poco estrategias sobre cómo prevenir. Muchas veces la prevención supone una educación familiar, básicamente, pero también se encuentran con situaciones de riesgo en la adolescencia que se pueden abordar desde la propia familia. Y en este sentido incluimos también algunas sesiones específicas para trabajar estos aspectos con las familias, con lo cual yo creo que intentamos abordar un poco tanto la línea de la primera infancia, ya tanto con los programas de prevención familiar como los programas de prevención escolar, como lo que sería un poco el abordaje de las situaciones más difíciles que se dan en la adolescencia. Sí, vamos, es necesario abordar la problemática desde la infancia, desde la adolescencia, desde todas las vertientes. El problema del consumo de drogas es un problema de salud pública, es un problema grave, es un problema crónico y todas las políticas de prevención que estén encaminadas a evitar que tengamos futuros drogodependientes tienen que ser puestas en práctica. Es verdad que muchas veces hablamos de planes, pero es verdad que existen muchos planes, es verdad que existen muchos programas preventivos en marcha, pero yo creo que ninguno sobra. Es decir, al contrario, hay que ir implementando todas las políticas de prevención necesarias, pero yo insisto, hace falta crear ese espacio sociosanitario, pararse, reflexionar y coordinar. Estamos en la era de la coordinación.
Creo que ha habido una explosión de políticas de prevención. Creo que los programas funcionan y que son buenos. Y aquí hay muchos expertos que demuestran que existen. Pero estamos ahora en la era de sentarnos, reflexionar y coordinar. Para Yolanda, en relación con el proyecto Atlántida, nos preguntan dónde y cómo se aplica en la práctica el proyecto Atlántida, cómo y a través de qué cauce llegan los productos teóricos de este proyecto a los jóvenes de la calle. Es decir, a través de los centros, por ejemplo, es decir, si se detecta en algún momento en algún centro algún conflicto, se ponen en contacto con nosotros. A partir de ahí nuestro papel es de asesor y evidentemente los jóvenes, el alumnado es una parte más del propio proceso, forma parte de las reuniones, de los planteamientos de los problemas, de las posibles soluciones que se puedan ir dando, es decir, es una parte más. Profesorado, alumnado, familia, municipio, policía local, instituciones de cualquier tipo están participando y están abiertos, es decir, todo el mundo tiene un espacio o buscamos y creamos muchas veces un espacio y dan sus puntos de vista, se categorizan o se priorizan los problemas que hay y a partir de ahí pues se dan distintos planteamientos de citas alternativas. Es buscar, efectivamente, la línea que estaba planteando Inés y también Encarnación, de buscar un espacio de encuentro y de coordinación y de asesoramiento, evidentemente. Bueno, pues ya vamos a dar las gracias a todos las ponentes que nos han ofrecido sus valiosas experiencias y reflexiones y que nos muestran sin duda caminos a seguir. Desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en concreto la Dirección General de las Familias y la Infancia, que colabora con la organización de este Congreso Sociedad, Familia y Droga, reiteramos nuestro compromiso con una sociedad más participativa, activa, formada y crítica, que apoye a las familias, como se ha reiterado en diversas ocasiones, como elementos claves, ¿no?, en la transmisión de valores democráticos, como un núcleo básico de socialización y de solidaridad intergeneracional y de apoyo afectivo y emocional a los miembros. Quería señalarles simplemente que el pasado mes de junio el Consejo de Ministros ha aprobado el primer Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia de nuestra historia, de ámbito estatal, que aspira precisamente a permitir sinergias entre todos los agentes públicos y privados que puedan beneficiar a todos los niños y a los adolescentes de España, incluyendo acciones en materia de prevención de drogodependencias. Creo que si cada uno hace su parte, todos saldremos beneficiados. Muchas gracias.